El concepto de federación es tan antiguo prácticamente como la humanidad. Antes de que hubiera esclavitud, antes de que unos seres humanos oprimieran a otros, ya las comunidades libres que se desplazaban por distintos territorios muchas veces hacían pactos que primero empezaban por la reciprocidad, por el intercambio de semillas, pero que terminaban acordando una serie de actividades para las cuales comunidades diferentes delegaban por voluntad de todos ciertas atribuciones centrales a un cacique, a un jefe, pero sobre la base de que ese consenso mutuo, cada uno de los integrantes de una federación tenían derecho a desconocerla y a retrotraerse hacia una autonomía total. Entre los pueblos de Estados Unidos eran muy comunes las federaciones. Estamos hablando de los pueblos, sobre todo de lo que después se llamó el Far West. Y eran muy comunes también en los burgos medievales el acuerdo entre distintos señores feudales para federarse en función de objetivos comunes que muchas veces eran militares. Por ejemplo, mucho antes de que se unificara Alemania, ya muchos de los principados, sobre todo inspirados por Bismarck, generaron una federación de estados. De alguna manera, esta federación, que eran estados, pero eran más bien principados feudales, esto es lo contrario de lo que es un gobierno unitario imperial. Por ejemplo, es lo contrario del Imperio Romano, es lo contrario del Imperio Azteca o Inca. Es decir, la federación supone que la comunidad pequeña o el estado pequeño dentro de una alianza mayor se reserva el derecho de vetar o de retrotraerse en función de su propia decisión sin consultar a los demás. Es interesante porque este término de federación fue un término que estuvo duramente planteado en la independencia, cuando naciendo los estados de nuestra América. Federales y unitarios se pelearon en Colombia, en lo que es hoy la Gran Colombia, lo que era la Gran Colombia. Unitarios y federales tuvieron un gran conflicto en lo que es hoy el territorio argentino. Y unitarios y federales generaban igual en algunos gobiernos, como el gobierno paraguayo, una gran desconfianza, sobre todo en la época de Gaspar Rodríguez de Francia, que él decía ni unitario ni federal, mejor separado. Pero de todos modos el término de federalismo o de centralismo estuvo planteado y oculta muchas veces en la primera etapa de la independencia un tema mucho más de fondo, y es si la autoridad virreinal debe ser sustituida por una autoridad con la misma jurisprudencia o si realmente, como ya había pasado en Estados Unidos, con las 13 colonias de Estados Unidos o las provincias del Río de la Plata tenían que hacer un pacto para ir construyendo juntos el nuevo Estado-Nación. Una federación, esa era la propuesta, que empezaba como confederación. Es decir, lentamente, con cautela, por las desconfianzas que generaban las provincias más grandes, con cautela se van cediendo ciertos derechos de los gobiernos locales que pasan a ser coordinados por un gobierno central y poco a poco esa cesión, que muchas veces es de interés para todos, va consolidándose después sobre la base de la confianza mutua en lo que es ya una cosa institucionalizada, que es la federación. Pero el problema es que federales y unitarios enmascaran en su lucha una cosa mucho más profunda. El problema es que
la masonería, el Partido Mundial de la Burguesía, intenta reemplazar al poder colonial en aras de la libertad, que para un burgués la libertad es ante todo libertad de comercio, y sobre todo libertad de comercio con Inglaterra, o sea, con el desarrollo. Y en ese sentido, la lógica proeuropea es mucho más unitaria. Es decir, el mando central permite una capacidad de maniobra y de construcción de un Estado-nación que se modernice en el estilo europeo. Por lo tanto, unitarios van a estar siempre unidos al modelo extranjero y admirar y copiar un modelo extranjero. Los federales en las provincias, desde la reticencia que les da que cada provincia no debe ser avasallada, defiende más lo local. Es mucho más lógico que pueblos originarios, ya muy modernizados, muy agauchados o muy acriollados en el Cuyo, prefieran más el modelo federal, porque garantiza más sus derechos y no ser avasallados como en el tiempo de la colonia. Entonces, por ejemplo, cuando se forma la Liga Federal de los Pueblos Libres, que coordina Artigas hasta 1820, la Liga Federal de los Pueblos Libres, el título lo dice todo. Hay una enorme diferencia entre lo que plantean las distintas provincias en la Liga Federal de los Pueblos Libres. Hay todo un pensamiento, sobre todo en Misiones y en el norte de la banda oriental. El pensamiento federal es un pensamiento con un profundo contenido social. En cambio, en la provincia de Corrientes hay toda una aristocracia que se une a la Liga Federal, pero que quiere federalismo hasta ahí. Igual pasa un poquito en Santa Fe. Federalismo, está bien, pero federalismo para que no nos avasalle Buenos Aires. Pero nosotros mantenemos el control, no lo compartimos con los indios, con los paisanos. Federalismo a nivel de lo que era el virreinato, pero unitario en cuanto a los intereses de mi provincia, donde mando yo, donde manda mi grupo de élite. Por eso el federalismo se vuelve un tema mucho más complejo. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. La gente más adinerada, más vinculada a la élite, siempre se vuelve unitaria. Hay que recordar, por ejemplo, la novela de Miguel Cané, Juvenilia, donde un unitario habla como en el Colegio Nacional llegaban del interior, de las provincias, algunos estudiantes, y el desprecio, el profundo desprecio que Miguel Cané exhibe hacia la gente de las provincias como gente absolutamente inferior y que nunca va a poder llegar a los doctorados que puede la culta Buenos Aires, que está mirando hacia Europa. O sea que el unitarismo en el Río de la Plata siempre fue estructurado en función de la ambición de un poder central que era fundamentalmente esclavista y fundamentalmente racista. Mientras que del otro lado, del lado federal, había de todo. Había grandes terratenientes, incluso esclavistas, que eran federales porque eran provincianos, y había gente, como Misiones, por ejemplo, donde el gobierno, mucho más indígena además, asociaba el federalismo con una causa social, incluso con el reparto de tierras. Esto se transfiere, en un momento las provincias son tan fuertes, que hasta el propio Zarratea en 1820 jura ser federal. Porque la única sobrevivencia que podía tener Buenos Aires como capital de lo que quedaba del virreinato era que jurara ser federal, ya no con Rosas, pero con un gobierno que respetara mucho más a las provincias de lo que hubiera querido un Sarmiento, un Mitre o un Roca. Entonces hay una especie de pacto, después, bueno, se rompe el gobierno de Alsina, pero realmente Argentina, al poder Argentina, a la clase dominante de Argentina, no le queda otra que ser federal. Y esto genera una cosa muy linda en Argentina, y es la capacidad de los provincianos de tener mucho más autonomía a los efectos de pensar
en su propia provincia, sin dejar de pensar en el gobierno nacional. Y esto genera además, lo utiliza de alguna manera el peronismo, como lo usó en su momento Rosas, pero fundamentalmente, más allá de juzgar los verdaderos intereses de estos importantes dirigentes, mm, hay un sentimiento por abajo provinciano muy fuerte, una identidad muy fuerte que se asocia inevitablemente con la causa federal, desde los primeros caudillos federales, desde el Chacho hasta Felipe Varela, y aún en el siglo XX y en el siglo XXI, la defensa de la autonomía de las provincias frente a un poder central que los quiere avasallar. No es que no haya gente rica que no sea federal, de hecho Rosas tenía instancias, pero básicamente el respeto por la idiosincrasia provincial aparece en el federalismo. Hay sin embargo un factor que en el Río de la Plata complica este análisis y no lo hace tan simplista. Usualmente, como los unitarios miran más hacia Europa, son más liberales, entreguistas, pero más respetuosos de la libertad de opinión. Mientras que los federales se vuelven, en la defensa de su patrimonio y del patrimonio de las provincias, se vuelven a veces mucho más conservadores y mucho más vinculados a la iglesia oficial. Es bien interesante esto, porque unitarios y federales en su esencia es la defensa de las autonomías frente a un gobierno central. En su esencia es el respeto a los pueblos, que también tiene derecho a sus derechos al acceso a los bienes de consumo y de producción, incluso la tierra. Pero no hay entre unitarios y federales un corte tan tajante que pueda decir estos son los buenos y estos son los malos, porque el problema es que cuando se trata de concepto de patria, los federales son mucho más proteccionistas. Pero si cuando se trata de ideas avanzadas en lo social, muchas veces en filas de los unitarios aparece un pensamiento casi socialista. Es decir, es increíble, por ejemplo, Roca decía de Mitre, cómo una persona puede amar tanto en abstracto a la humanidad y despreciar tanto a su pueblo. Carta de José Argentino Roca, hablando de su aliado Mitre. Porque Mitre, con las ideas nuevas de socialdemócratas, incluso podríamos decir unos años después, pero fundamentalmente hasta de cierta utopía de equidad, tenía ideas más avanzadas que los federales, que eran mucho más conservadores, pero lo entendía en abstracto y para un público fundamentalmente europeo. En esa utopía de Mitre no cabían los negros y los indios y los gauchos, lo dice Sarmiento, ahí no entran. Entonces el tema del federalismo y de lo unitario avanza a veces en un mundo de contradicciones, donde en el fondo lo que hay son contradicciones más profundas que se expresan en el conflicto entre lo unitario y lo federal. Hoy en Argentina, a mí me parece clarísimo que lo federal es un freno al brutal autoritarismo neoliberal de este presidente, que por suerte va a durar poco. La causa federal hoy vuelve a recuperar un tema de dignidad provincial que, si se mantiene firme, es importantísimo en el alumbramiento de una nueva Argentina que necesariamente va a ser muy diferente a la de hoy.